del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada por San Juan Bosco, que nos explica los hechos de los apóstoles, vida de los primeros cristianos. Esto está también en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 a 37. Don Bosco hace un resumen diciendo: era maravilloso el tenor de vida de aquellos primeros cristianos. Vivían de tal modo unidos entre sí que, según la expresión de la Sagrada Escritura, formaban una sola alma y un solo corazón. No había pobres entre ellos, porque los que poseían casas o tierras generalmente las vendían y llevaban su importe a los apóstoles para que lo distribuyeran entre los que tenían necesidad. Entonces realmente hay una caridad muy grande, una abnegación, un despojo de sí mismo. Oían con mucha atención la palabra de Dios. Sí, esto también dice los Hechos: perseveraban en escuchar a los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. Oían con mucha atención la palabra de Dios, perseveraban en la oración y asistían con frecuencia a la fracción del pan. ¿Qué es la fracción del pan? Es decir, la recepción de la Sagrada Eucaristía. Entonces la misa, todavía la palabra misa no se decía, hablan de fracción del pan, como fracción del pan. De este modo, aquellos hombres que poco antes eran intemperantes, ambiciosos, avaros, voluptuosos, no bien los iluminaban las verdades del Evangelio y los fortalecía la divina gracia, se volvían humildes y mansos de corazón, castos y mortificados, desprendidos de los bienes de la tierra y dispuestos a dar la vida por nombre de Jesucristo. Esto realmente era una grande familia. Veamos lo que dice el texto sagrado. Hechos de los Apóstoles 4:32. La muchedumbre de los que habían creído tenía un corazón y un alma sola, una unión perfecta, una unión realmente de hermanos, de los más hermanos que puede imaginarse. Un corazón, un alma, y ninguno tenía por propia cosa alguna, antes todo lo tenían en común. Ahora, ¿qué pasa? Con el tiempo ya no se pudo guardar ese régimen, entonces queda una reliquia de esta comunidad cristiana primitiva que llamamos los conventos, los monasterios. Por eso en los conventos todo es común, el servicio de todos, nadie falta de nada y todos tienen lo necesario. Y los que uno tiene hasta lo da a la comunidad. Pero aunque hoy todo no sea común entre cristianos, la caridad queda obligatoria. La caridad queda obligatoria. En el capítulo 25 de San Mateo, nuestro Señor, el único reproche que hace a los cristianos condenados es el pecado de omisión de no haber hecho obra de caridad. Tenía hambre, sed, no me dio de comer, beber, estaba enfermo, en cárcel no me ha visitado, etcétera, etcétera. Entonces, aunque hoy no sea obligatorio poner todo en común, no es normal que un cristiano, teniendo bienes materiales y mirando a su hermano en dificultad, no lo ayude en la medida de sus posibilidades. De hecho, en su primera carta dice San Juan: ¿cómo podemos que amamos a Dios que no vemos y no amamos al hermano que vemos? Si yo veo a mi hermano en necesidades y yo tengo bienes de este mundo y no lo ayudo, ¿cómo puedo decir que tengo el amor de Dios en mi corazón? Y hoy yo puedo decirles, e insisto en este punto porque tengo la experiencia real de contacto con la gente, hoy la gran caridad que uno puede hacer es la caridad de la verdad. Claro, hace falta alimentar, dar de comer, beber y vestir al necesitado, pero hay una caridad mucho más urgente, caridad de la verdad. Una persona puede ser multimillonaria y estar en la ignorancia de la salvación. Entonces el hecho de darle un librito, un catecismo, etcétera, es grande caridad, ¿no? Bien, entonces los cristianos viven en una comunidad realmente de bienes en común. ¿Y qué pasa después? ¿Los apóstoles qué hacían? Los apóstoles atestiguaban con gran poder la resurrección del Señor Jesucristo, y todos los fieles gozaban de gran estima. Todos los apóstoles predican. Claro, aquí no dice que decían,
De ahí otra vez la importancia de tener cuenta de la tradición apostólica, de la enseñanza oralmente dada, pero hablaban de la resurrección de Cristo. Y algo muy importante, y todos los fieles gozaban de gran estima, es decir, los que lo rodeaban, la comunidad cristiana, le tenían estima, porque vivían honradamente, vivían las virtudes cristianas. No había entre ellos indigentes, pues cuantos eran dueños de haciendas o casas, las vendían y llevaban el precio de lo vendido. Eso también es importante. Realmente hay un desprendimiento que fue muy excepcional en la historia, ¿no? Y lo depositaban, el precio de la venta de sus casas, lo depositaban a los pies de los apóstoles, y a cada uno se le repartía según su necesidad. Y después nos da un ejemplo. José, el llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de la consolación, levita, entonces del orden sacerdotal, chipriota de nobleza, que poseía un campo, lo vendió y llevó el precio y lo depositó a los pies de los apóstoles. Es lo que daba a los pies de los apóstoles. O sea, aquí Bernabé da todo. ¿Y qué va a pasar? Y va a ser apóstol, colega de San Pablo. Veamos ahora un poco más este punto. Entonces, en resumen aquí, en este capítulo 4, 32 a 37, acerca de la vida de los primeros cristianos, hemos visto en el primer sumario, capítulo 2, 42, San Lucas recordaba principalmente la oración de la primera iglesia. Ahora con otro sumario insiste en la comunión de bienes, y después en el capítulo 5, 12 lo hará en los prodigios de los apóstoles. El autor es consciente de la importancia que tiene el efectivo desprendimiento de los bienes, y por eso presenta un ejemplo notable en Bernabé, al que sigue en contraejemplo Ananías y Zafira. Ananías y Zafira va a ser otro caso, van a vender para esconder una parte, y de hecho por castigo van a morir los dos. Entonces aquí vemos Bernabé desprendiendo totalmente, mientras que Ananías y Zafira van a esconder una parte. Esto está en capítulo 5, 1 a 11 de los Hechos. ¿Y qué dice el Papa León Magno acerca de esto? No puede dudarse de que los pobres consiguen con más facilidad que los ricos el don de la humildad, ya que los pobres en su indigencia se familiarizan fácilmente con la mansedumbre, y en cambio los ricos se habitúan fácilmente a la soberbia. Sin embargo, no faltan tampoco ricos adornados de esta humildad, que de tal modo usan de sus riquezas que no se ensoberbecen con ellas, sino que se sirven más bien de ellas para obras de caridad. El don de esta pobreza se da pues en toda clase de hombres y en todas las condiciones en las que el hombre puede vivir. Después del Señor, los apóstoles fueron los primeros que nos den ejemplo de esta magnánima pobreza. Muchos de los primeros hijos de la iglesia, al convertirse en la fe, no teniendo más que un solo corazón, una sola alma, dejaron sus bienes y posesiones, y abrazando la pobreza cristiana se enriquecieron con bienes eternos, y encontraban su alegría en seguir las enseñanzas de los apóstoles, no poseyendo nada en este mundo, teniendo todo en Cristo, dice el Papa León Magno. Y finalmente vemos la generosidad de Bernabé, dada como ejemplo. La generosidad de Bernabé se refrenda a lo largo del Nuevo Testamento por su papel destacado en la difusión del Evangelio. Entonces Bernabé dejó todo, siguió a Cristo, y a Cristo también va a darle esta recompensa del apostolado. Bernabé será quien presente a Saulo, recién convertido, a los apóstoles. Esto lo vemos en los Hechos 9:27. Más tarde será enviado por estos a Antioquía a raíz de la primera predicación del Evangelio a los gentiles, 11:22 de los Hechos. Será el compañero de San Pablo en primer viaje. Subirá también con él a Jerusalén para tratar sobre la circuncisión de los gentiles convertidos. San Pablo alabará el celo y desinterés de Bernabé en la causa del Evangelio.
1 Corintios 9:6. Entonces vemos que Bernabé se despoja de algo, y bien, cuántas bendiciones le llegan, cuántas bendiciones llegan sobre él por haberse dado por completo a Cristo nuestro Señor. Entonces los primeros cristianos tienen asiduos a la oración, a la predicación, a la enseñanza, a la fracción del pan, entonces la Divina Eucaristía, y también obra de caridad. No, entre ellos no hay pobres, todos los que tienen algo lo venden y distribuyen entre ellos.